La leyenda de la jefa Guzmán en la carretera. Esa tarde, bajo el cielo despejado de un México ardiente, una mujer conductora de tráiler llamada Valeria Guzmán fue detenida en un retén ilegal. Fue extorsionada, golpeada y luego, devolvió el golpe. Pero nadie esperaba que esta mujer se levantara sola para derrocar la arrogancia uniformada. Sean testigos de su historia. Aquella tarde, el sol caía a plomo, quemando el asfalto de las carreteras en las afueras de Guadalajara. Un calor sofocante envolvía el cielo azul, sin una sola nube a la vista. Entre el rugido de los motores y el caos del tráfico de mediodía, un enorme camión de carga amarillo avanzaba con estabilidad y firmeza. El camión no pertenecía a ninguna gran corporación transnacional, ni a la red de distribución del gobierno federal. Ese camión pertenecía a una mujer llamada Valeria Guzmán, una transportista independiente que dependía de su propia fuerza para mantener a su familia. Ella iba sentada tras el volante, concentrada. Su mano derecha sujetaba el volante con firmeza, mientras la izquierda, de vez en cuando, alcanzaba la palanca de velocidades en una cabina sencilla pero impecable. Un pequeño ventilador oscilaba al ritmo del camino, tratando de aliviar el calor pegajoso que se adhería a la piel. Aunque el polvo entraba por la ventanilla abierta a la mitad, el rostro de Valeria permanecía sereno. Sus ojos estaban fijos en el horizonte. Su boca murmuraba suavemente los nombres de los pueblos en la sierra de Jalisco a los que llegaría para entregar despensas. Valeria no era una mujer común. A sus 27 años, había recorrido miles de kilómetros conduciendo su tráiler por los rincones más olvidados, atravesando sierras peligrosas y caminos de terracería destrozados, cruzando fronteras estatales sin ayuda de nadie. Su rostro era de tez clara, belleza natural sin maquillaje, pero lleno de determinación. Vestía una camiseta negra ajustada de manga corta que se ceñía a su cuerpo atlético. La tela parecía absorber el sudor, pero no la hacía ver débil, al contrario, resaltaba los músculos de sus brazos, esculpidos por el trabajo duro. Los pantalones de mezclilla azul que llevaba ya estaban descoloridos, señal de sus largas jornadas a la intemperie. Un par de botas vaqueras negras se veían firmes sobre los pedales de freno y acelerador. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta hacia atrás, despejando su cara y cuello para no estorbar. Todo en ella era sencillo, pero reflejaba disciplina y preparación. La carga que llevaba ese día no eran lujos. En la caja de su tráiler iban apilados costales de arroz, frijoles, aceite, azúcar y cajas de fideos. Abarrotes para la gente del pueblo de San Juan del Río, que llevaban 2 días esperando el envío. Ella sabía que la responsabilidad era grande. En cada costal había una esperanza. Esperanza de las familias campesinas que no podían bajar a la ciudad, de las tienditas que se habían quedado sin inventario, de las madres que no tenían tiempo ni dinero para ir a los grandes distribuidores. Por eso Valeria siempre revisaba cada detalle de su viaje. Verificaba el peso de la carga, cotejaba la carta aporte, calculaba los kilómetros. No solo transportaba mercancía, estaba cuidando una cadena de vida que a menudo es invisible para la gente de oficina. Para Valeria, un error podía significar que una familia no comiera. Aunque no muchos la conocían personalmente, los comerciantes y la gente del pueblo sabían una cosa: si el camión amarillo de la jefa entraba al pueblo, la mercancía llegaba segura y los precios se mantenían justos. Ella nunca hacía trampa, nunca ordeñaba la carga, nunca retrasaba la entrega. No trabajaba por aplausos, sino por integridad. Y ese día, bajo el sol abrasador, cumplía su deber con total dedicación. Sin embargo, ¿quién iba a imaginar que ese viaje, que debía ser rutinario y tranquilo, se convertiría en el punto de explosión de la ira y la injusticia? Valeria no sabía que al final de la curva no le esperaban baches, sino un poder corrupto, uniformado y listo para extorsionar. Y ella, una mujer común, obligaría a ese sistema a arrodillarse. Valeria Guzmán acababa de cruzar los límites municipales cuando una escena, tristemente familiar, la recibió: una fila de motocicletas. Policías sin identificación clara, una patrulla mal estacionada en el acotamiento y varios oficiales uniformados parados relajadamente con toletes en mano. No había letreros de operativo oficial, ni conos naranjas, ni señalamientos.
pero todos los vehículos eran dirigidos hacia la orilla. El corazón de Valeria se puso en alerta. Esto no era un retén formal. Parecía una de esas trampas de las que tanto hablaban otros traileros en las cachimbas. En medio del camino se erguía un hombre con uniforme táctico color caqui. Su cuerpo era grande y macizo. Su rostro, rígido como piedra. No gritaba. Solo levantó una mano en alto mientras clavaba una mirada afilada en el camión de Valeria. Como si no necesitara palabras, esa señal bastó para que todos los vehículos detrás de ella también se orillaran. Valeria orilló su camión amarillo con calma, apagó el motor y respiró profundo. Ese hombre era el comandante Rogelio "El Tanque" Méndez, un policía veterano conocido entre los transportistas como una figura dura y hostil. Tendría unos 40 años, pero su cuerpo seguía siendo el de un peleador callejero. Pecho amplio, hombros anchos y manos enormes que sujetaban un tolete como si estuviera listo para usarlo en cualquier momento. Su uniforme estaba limpio, pero su rostro ocultaba algo sucio. Detrás de esos ojos oscuros y el ceño fruncido se escondía una intención que no venía en ningún manual de procedimientos. Méndez se acercó a la cabina de Valeria sin sonreír, sin saludar. Solo un gesto con el dedo apuntando hacia abajo. Valeria, entendiendo la orden, bajó lentamente. No mostró miedo, pero claramente se sentía incómoda. El sudor en su sien ya no era por el clima, sino por su instinto leyendo la situación. Esto no era una simple revisión de documentos. Méndez revisó el frente del camión, miró las placas y anotó algo en una libreta pequeña y arrugada que sacó del bolsillo de su chaleco. Sin explicar qué buscaba, abrió las puertas traseras del remolque y miró la carga. Valeria se mantuvo cerca, observando en silencio. ¿A dónde llevas estos abarrotes?, preguntó Méndez con voz seca, sin mirar a Valeria a la cara. Al pueblo de San Juan del Río, comandante. Toda la carga es legal y tengo el permiso de transporte, respondió Valeria con firmeza. Pero Méndez parecía no escuchar. Hojeó rápidamente la cartaporte y luego miró a Valeria un momento antes de soltar una sonrisa cínica. Trae sobrecarga. Puedo retener el camión ahora mismo. Valeria se sorprendió, pero mantuvo la calma. Disculpe, oficial. Ya lo pesé. Todo está dentro del límite máximo de 6 toneladas. Aquí está el comprobante de la báscula, dijo, sacando una copia del ticket de pesaje. Pero a Méndez no le importaba. Para él, la lógica legal no era la norma. Él se regía por otra regla, la regla de quien paga, pasa. La situación comenzó a cambiar de tono. Valeria supo que no se enfrentaba a la ley, sino a un abuso de poder. Méndez se paró firme como un muro, sin dar espacio a la verdad. Los otros policías detrás de él solo callaban, miraban al suelo o fingían ver hacia otro lado. Sabían quién era el tanque y sabían que esto no se trataba de una infracción. Claramente, era cuestión de ver a quién podían exprimir. Puedo llevarme este camión al corralón. Si quiero, te levanto una infracción. Artículo 277. Distribución de mercancías sin clasificación adecuada, dijo Méndez cruzándose de brazos. Su tono no se elevó, pero cargaba una amenaza pesada. Sembraba miedo sin necesidad de gritar. Valeria comenzó a sentir la presión real. Pero ella no era una mujer débil. Sus ojos miraron directo a Méndez. En su pecho, algo comenzó a vibrar. No era miedo, era coraje. Sabía que estaba siendo bloqueada por una fuerza acostumbrada a que todos agacharan la cabeza. Pero también sabía que no todos se quedarían callados. Méndez se acercó más, quedando a solo un brazo de distancia de Valeria. Su mirada era penetrante, llena de superioridad y una arrogancia infundada. Miraba a la mujer como si viera a una delincuente ya condenada antes del juicio. Te dije que traes exceso de carga. No me vengas con cuentos, dijo. Su voz era baja pero llena de presión. Señaló el camión con la punta de una pluma mordida. Mira nomás esas llantas, ya están a media vida. Si revientan en la carretera, ¿quién se hace responsable?
Su tono se volvió más agresivo, lanzando acusaciones sin base. Pero Valeria no se acobardó. Con calma pero con claridad, le mostró nuevamente el ticket oficial de la báscula municipal. Los números impresos mostraban claramente que la carga estaba dentro del rango. Todo legal. Valeria también mostró la guía de embarque sellada y firmada. Todo estaba en orden. Sin embargo, para Méndez, las pruebas eran solo un estorbo para sus intenciones. Dobló los papeles de mala gana y miró a Valeria con desprecio. Las tráileras como tú siempre salen con mañas. Llámese este cuento. Los papeles se pueden falsificar, las básculas se arreglan. No necesito esos papelitos, dijo con cinismo. Caminó lentamente alrededor del camión, como buscando cualquier excusa para multar. Pero sus ojos no se enfocaban en la carga. Solo estaba creando razones para intimidar. Esa táctica sucia no era nueva para él. Valeria lo veía claro, esto no era un operativo, era un asalto. Pero lo que hacía hervir su sangre era la forma en que Méndez la trataba, no como a una ciudadana con derechos, sino como a una presa que debía ser ordeñada. Puedo detener este camión ahora mismo. ¿Quieres llamar a un abogado? Hazlo. Pero tu mercancía se queda confiscada, dijo Méndez de nuevo, esta vez más fuerte, como queriendo que los otros policías lo escucharan. Valeria empezó a sentir la presión psicológica. Méndez no solo intimidaba físicamente, también intentaba romper su confianza. Acusaba, arrinconaba y saboteaba la lógica con amenazas unilaterales. Oficial, son alimentos para la gente del pueblo. Ya me están esperando. Si esto no llega hoy, no comen. Le pido por favor que no sea injusto, dijo Valeria, tratando de mantener el tono respetuoso. Pero antes de que terminara la frase, Méndez la interrumpió bruscamente. No me vengas a enseñar de leyes. Tú estás mal. Tú eres la necia. Puedo llevarte detenida a la delegación ahora mismo, ladró. Su voz subió de volumen, como queriendo demostrar su poder frente a sus subordinados. Los otros policías seguían en silencio. Sabían que esto no estaba bien, pero nadie se atrevía a abrir la boca. El poder de El Tanque en la calle era absoluto. Él era el pequeño rey del asfalto y cualquiera que se opusiera sería aplastado. Al menos, eso pensaba él. Pero Valeria no era una conductora cualquiera. Era una mujer que había visto demasiados abusos de uniformados. Conocía la ley. Conocía sus derechos. Y sabía que lo que tenía enfrente no era autoridad, sino prepotencia. Apretó los puños junto a su cadera, tratando de contener la rabia que empezaba a hervir. No era por la carga, era por la dignidad. Valeria sabía que estaba ante una elección, someterse o pelear. Si se rendía, el sistema seguiría vivo, devorando a los débiles. Pero si se plantaba firme, ese día, en esa carretera caliente y sucia, sería testigo de que una sola mujer podía desafiar una estructura podrida que se creía intocable. Ella solo miró a Méndez con una mirada afilada, una mirada que decía que no retrocedería ni un paso. Después de insistir con amenazas y presión, Méndez finalmente mostró su verdadera cara, no la de un oficial de la ley, sino la de un mercader de poder. Con voz más baja, pero llena de malicia, se acercó un poco más a Valeria y se recargó en el costado del camión. La verdad, todo esto se puede arreglar fácil, dijo en voz baja, casi un susurro. Su mirada cambió, ya no intimidante, sino astuta. Miró a los lados, asegurándose de que los otros policías no estuvieran demasiado cerca, y continuó. No tienes que cansarte discutiendo ni trayendo papeles. Hagamos esto, yo te ayudo a seguir tu camino, pero tú me ayudas a mí. Valeria frunció el ceño. Sabía hacia dónde iba esto. Conocía esas frases manipuladoras, no eran un compromiso, eran una extorsión envuelta en papel de regalo. 3,000 pesos y ya. Te vas ahorita mismo. Hago de cuenta que traes todo en regla. La frase salió de la boca de Méndez como veneno. Lo dijo sonriendo levemente, como si fuera la cosa más normal del mundo. Valeria se quedó callada unos segundos,
tratando de contener la tormenta en su pecho. Su respiración se aceleró. No solo estaba enojada porque le pidieran dinero, se sentía pisoteada. Como mujer, como conductora, como mexicana, estaba siendo violentada sistemáticamente. Disculpe, oficial, no traigo esa cantidad y además, no he hecho nada malo, respondió suave pero firme. Miró a Méndez directo a los ojos, sin parpadear. Pero esa respuesta no hizo retroceder a Méndez. Al contrario, afiló sus malas intenciones. No te hagas la santa, mija. Todos los chóferes dicen lo mismo al principio, pero al final terminan pagando. Solo cambia el modo, dijo Méndez con tono burlón. Valeria podía sentir cómo el crimen se volvía cultura en manos de tipos como Méndez. No tenía miedo de que lo descubrieran. Se sentía inmune. Y lo más doloroso, se sentía con el derecho de tratar así a quien fuera solo por traer uniforme. En su interior, Valeria se preguntó, ¿a cuántos chóferes ha extorsionado hoy? ¿A cuántos camiones les pidió, para el refresco, solo por pasar? ¿Cuántos callaron por miedo? Y hoy, ella era el siguiente objetivo. Pero Valeria no era mujer de rendirse ante presiones baratas. No vivía del miedo. Vivía de principios y coraje. Trabajaba duro, no para que la alimentaran con compromisos podridos. 3,000 pesos no era poco dinero, pero más grande que eso era su dignidad. Oficial, soy solo una chofer. Llevo comida para un rancho. No tengo ese dinero. Y aunque lo tuviera, no voy a pagar por algo que no es mi culpa, dijo Valeria. Esas palabras cayeron como una bofetada para Méndez. Pero él solo soltó una risita, como si escuchara un chiste viejo. Te crees muy digna, ¿no? Murmuró mientras se acomodaba la gorra. Méndez se enderezó, pero ahora su postura se parecía más a la de un verdugo que a la de un oficial. Sentía su orgullo herido por el rechazo de una mujer joven. No esperaba que Valeria se atreviera a hablarle así. Para Méndez, todos los camioneros, y más si eran mujeres, debían tener miedo y obedecer. El rechazo de Valeria no era solo desobediencia, era un insulto al sistema oscuro que él operaba sin frenos. Su respiración se volvió pesada. Dio un paso más, mirando a Valeria desde arriba. ¿Quién te crees que eres? ¿Quieres jugar a la heroína? Su voz empezó a subir, su mano derecha se posó en su cinturón y su tono cambió de astuto a violento. La situación hervía, no solo por el sol que quemaba el asfalto, sino por las brasas del conflicto entre la firmeza de una mujer y la avaricia de un policía. En este punto ya no había negociación. Solo había dos opciones, agacharse o pelear. Y Valeria ya había mostrado dónde estaba parada. Valeria se quedó inmóvil un momento. El pecho le apretaba, conteniendo la mezcla de ira y decepción que la golpeaban al mismo tiempo. Sabía perfectamente que esto ya no era un malentendido. Era una trampa. Era un robo descarado disfrazado de autoridad, con placa y símbolos de una institución que debería proteger. Pero esta vez no se callaría. No elegiría el silencio. Con un movimiento tranquilo pero decidido, la mano derecha de Valeria buscó en el bolsillo trasero de su pantalón, sacando su celular. Méndez no se dio cuenta al principio. Valeria abrió la cámara, activó el video y empezó a grabar. Apuntó el lente a la cara de Méndez, quien en ese momento volvía a escribir algo en su libreta, sonriendo satisfecho por creer que había ganado la dominación. Entonces, con voz fuerte y fría, Valeria preguntó, «¿Entonces lo que usted dice es que si le pago 3,000 pesos, mi camión se puede ir?» Méndez volteó rápido, no con sospecha, sino sintiéndose superior. «Sí, ya te dije que todo se puede arreglar por las buenas, pero no te pongas difícil. Yo tampoco quiero broncas». La frase salió de su boca sin filtro, sin peso. No sabía que lo estaban grabando. La cámara en la mano de Valeria seguía trabajando, capturando la voz, la expresión y cada detalle de la prepotencia de aquel hombre uniformado. Valeria no dijo mucho. Solo asintió levemente. Fingiendo considerar la oferta, pero en su corazón tenía una decisión tomada.
La verdad necesita pruebas. Siempre había escuchado historias de retenes ilegales, de mordidas, de extorsiones disfrazadas de procedimiento. Pero hoy Valeria no solo lo veía, lo estaba viviendo y lo estaba inmortalizando con su propia mano. No había miedo en ella mientras grababa. Al contrario, había una furia que canalizaba en valentía. Esa grabación no era un simple archivo digital. Era un arma. La prueba de que la ley podía ser violada por sus propios guardianes. Prueba de que el poder se ejercía como un negocio sucio. Y prueba de que una mujer podía pararse frente a la tiranía sin tener que gritar. Sabía que lo que hacía era riesgoso. Sabía que si Méndez se daba cuenta, su reacción podía ser brutal. Pero no le importaba. No se protegía solo a ella misma. Protegía a los otros chóferes. A los que no podían defenderse. A los que terminaban pagando porque no había otro camino. Ese día, Valeria quería ser el límite. Quería que Méndez supiera que no a todos se les calla con amenazas y cifras. Sin embargo, la valentía a veces invita al peligro más rápido de lo esperado. Los ojos de Méndez detectaron algo. Notó la posición de la mano de Valeria que no se movía. Luego vio la pantalla del celular encendida. Su cara se tensó de golpe. Su mirada pasó de relajada a sospechosa, y en un segundo, a furiosa. ¿Qué estás haciendo?, bramó fuerte. Su voz explotó, haciendo que los otros policías voltearan espantados. Pero Valeria no contestó. Seguía sosteniendo el celular, seguía grabando. Sabía que ese momento, ese grito, esa cara, eran parte de la evidencia. Pero también sabía otra cosa, estaba parada en medio de un incendio a punto de estallar. Y Méndez, un hombre acostumbrado a que nadie lo desafiara, no se iba a quedar quieto. Al darse cuenta de que su abuso estaba siendo grabado, inmortalizado y listo para ser difundido, Valeria había jalado el gatillo de una pelea que ya no se podía evitar. El rostro de Méndez se transformó. La mandíbula se le trabó, los ojos se le desorbitaron y respiraba como un toro recién provocado. No estaba enojado porque lo calumniaran, sino porque lo habían atrapado. Porque la osadía de una jovencita le había arrancado la máscara. Su poder, que nunca había sido tocado, estaba en riesgo. Avanzó sin previo aviso. Como un rayo y con un movimiento brusco, agarró la muñeca de Valeria. Sus dedos apretaron como pinzas de acero. Luego, con toda su fuerza, le arrebató el celular de la mano. No hubo diálogo. Todo fue impulsado por una explosión de ego incontrolable. Méndez levantó el celular en alto y lo azotó con todas sus fuerzas contra el pavimento. ¡Crack! El sonido cortó el aire, seguido por el rebote de los pedazos de pantalla volando en todas direcciones. El teléfono quedó hecho añicos. La pantalla estrellada como parabrisas golpeado por una roca. Valeria se quedó parada, paralizada. Por unos segundos no pudo decir nada. Sus ojos miraban al vacío, hacia el celular que ahora era basura. Ahí estaba la evidencia, ahí estaba su valentía, y ahora todo había sido borrado de un manotazo. Pero no era el teléfono lo que más le dolía. Lo que le oprimía el pecho era la conciencia de que ese sistema, el que debía protegerla, estaba silenciando a quienes se defendían. Lentamente, los ojos de Valeria se enrojecieron, no de miedo, sino de rabia, de asco, porque su dignidad estaba siendo pisoteada por la mano que debía impartir justicia. A su alrededor, los otros policías seguían inmóviles. Nadie se movió. Veían la violencia como quien ve una rutina aburrida, sin empatía, sin valor. Como si esa mujer mereciera ese trato solo por atreverse a decir no. Méndez seguía parado frente a Valeria. Su pecho subía y bajaba, mirándola con desprecio. La próxima vez piénsalo antes de quererte pasar de lista, dijo groseramente mientras escupía al suelo. Pensó que todo había terminado. Que al destruir el celular había roto el espíritu de Valeria. Que con gritos y violencia podía enterrar la evidencia y mantener su reputación intacta. Pero estaba equivocado. No sabía que quien tenía enfrente no era una mujer débil,
No era una víctima que se quedaría callada y sumisa. Detrás de la mirada encendida de Valeria, había brasas ardiendo. Había una ira acumulada no para llorar, sino para pelear. Porque para Valeria, la destrucción del teléfono no era el final. Era el detonante. La evidencia había sido destruida, sí. Pero la verdad grabada en la memoria, en los testigos y en cada respiración, no podría ser quebrada por una mano arrogante. El ambiente se volvió repentinamente silencioso. La carretera, antes ruidosa, parecía haberse detenido por el choque de emociones hirviendo en el aire. Algunos conductores que pasaban empezaron a mirar desde lejos. Nadie hablaba, pero todos los ojos estaban en un punto. Una mujer joven de camiseta negra parada frente a su camión, con los restos de un celular a sus pies y un policía corpulento frente a ella que acababa de mostrar cómo el poder se convierte en violencia. Valeria levantó la cabeza despacio. Miró a Méndez con ojos que ahora no solo estaban rojos de coraje, sino llenos de decisión. No habría más retrocesos, no habría más silencio. Méndez había abierto la puerta a algo más grande que una discusión de tráfico. Había encendido una guerra interna y Valeria no iba a permitirse perder. La furia de Méndez no se había apagado. Al contrario, ardía más al ver que el celular roto no había hecho que Valeria bajara la cabeza. La mujer seguía de pie, mirándolo sin miedo. Para él, eso era un insulto. Como jefe del retén, estaba acostumbrado a ver gente humillada, asustada, rogando. Pero esta mujer era diferente. Sus ojos no eran de víctima, eran de resistencia. Y eso hizo que la sangre de Méndez hirviera. Su cuerpo masivo se acercó una vez más. Esta vez sin rodeos. Con la respiración pesada y la cara roja de ira, levantó la mano derecha rápidamente. No hubo advertencia. ¡Pum! Un golpe seco impactó directo en el rostro de Valeria, justo en la nariz. El sonido resonó como madera rompiéndose en medio del silencio. Un golpe, una explosión. Poder usado no para aplicar la ley, sino para callar una verdad que hablaba demasiado fuerte. El cuerpo de Valeria fue empujado medio paso atrás. Su cabeza se sacudió y, en un instante, la sangre brotó de su nariz, corriendo abundante hasta mojar sus labios y barbilla. Pero lo que sorprendió a todos fue que Valeria no cayó. No se derrumbó. Se mantuvo de pie soportando el dolor agudo que recorría todo su rostro. Sus manos temblaban un poco, pero sus pies estaban clavados en el asfalto. Su pecho subía y bajaba rápido, no de miedo, sino de furia. Una furia que ya no podía contenerse. Su vista estaba borrosa por la sangre y el calor, pero sabía que este era el punto de quiebre. Podía rendirse y ser una historia triste más, o levantarse y cambiar la historia de ese día. Y eligió lo segundo. Eligió pelear, no por ego, sino por cada mujer, cada camionero, cada ciudadano golpeado por el sistema sin defensa. Los otros policías empezaron a entrar en pánico. No esperaban que Méndez llegara tan lejos. Esto ya no era un operativo. Era violencia abierta en vía pública. A plena luz del día, frente a mucha gente, pero seguían callados, encadenados por la jerarquía, por el miedo y por la cultura del silencio. Ninguno se movió para detener a Méndez o ayudar a Valeria. La carretera quedó en silencio. Los conductores empezaron a detenerse. Algunos miraban desde lejos. Otros sacaban sus celulares a escondidas, grabando lo injustificable. Pero a Valeria no le importaban ellos. Sus ojos solo estaban fijos en la figura frente a ella. El hombre enorme que acababa de lastimarla, destruir su teléfono e intentar aplastar su dignidad. Valeria sabía que esto no era sobre violencia física, era sobre el mensaje, someterse o ser destruida. Y ella ya había elegido, no se sometería. Sin decir palabra, Valeria levantó su mano derecha y se limpió la sangre que escurría de su nariz. La sangre se sentía caliente, salada y dolorosa, pero también encendía el fuego en su pecho. Su cuerpo dolía, pero su alma se hacía más fuerte. Apretó los puños, no por miedo al siguiente ataque, sino porque había decidido que no se quedaría quieta.
No más espacio para compromisos. No más tolerancia para la barbarie uniformada. Su nariz sangraba. Su cara estaba golpeada. Pero su voluntad ahora era de hierro. Y desde ese punto, la verdadera resistencia comenzaría. Porque a veces un golpe no hace caer a la gente, sino que despierta una fuerza que estaba dormida en un pecho obligado a callar. Y Méndez, en su soberbia, acababa de despertar una tormenta que arrasaría con toda la arrogancia que había construido por años. La ira ya no era solo una brasa en el pecho de Valeria. Se había convertido en una explosión. La sangre que aún corría de su nariz ya no era señal de herida, sino símbolo de una valentía que no podía ser silenciada. Su mirada ahora cortaba como navaja. Entre la bruma de calor del asfalto y las miradas de los testigos, Valeria miró al suelo. Ahí, no muy lejos de sus pies, yacía un tolete oficial, una macana que se le había caído a uno de los oficiales descuidados o quizás al mismo Méndez en el forcejeo. Un instrumento hecho para el orden, pero hoy testigo de cómo la ley se había torcido. Sin pensarlo dos veces, la mano izquierda de Valeria agarró la macana en un movimiento rápido. No hubo duda, no hubo miedo, no hubo ruido. Solo la determinación pura de alguien que no está dispuesta a ser pisoteada más. En una sola respiración, Valeria se irguió sujetando el tolete con fuerza y sin aviso, sin advertencia, lo balanceó directo hacia adelante, justo a la cara del comandante Méndez. El impacto fue seco, sólido y terrible. El sonido del golpe contra el cráneo resonó fuerte, partiendo el silencio tenso. Méndez no tuvo tiempo de esquivar. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su cuerpo, por reflejo, retrocedió medio paso y luego se desplomó como un árbol talado. Su cuerpo masivo golpeó el asfalto con pesadez. Y en ese instante, quedó inconsciente. El tolete había golpeado justo al lado de su cara, entre la sien y la mandíbula. Un punto débil que ni siquiera un cuerpo grande puede resistir. Gritos espontáneos se escucharon de algunos testigos. Los otros policías, que antes callaban, ahora entraron en pánico. Algunos retrocedieron, otros quedaron boquiabiertos. No podían creerlo. La figura que consideraban inamovible ahora yacía en silencio con la cara sangrando, derribado por la mujer a la que acababa de golpear. Valeria no dijo nada. Su respiración seguía agitada, su mano seguía apretando la macana con fuerza, pero su cuerpo estaba erguido, sus ojos fijos y su rostro irradiaba una cosa innegable: ella no era la víctima. En los segundos después del golpe, el tiempo pareció detenerse. Nadie se movía, nadie hablaba, incluso el ruido de los camiones parecía lejano. En medio de ese vacío, solo una figura permanecía de pie en medio de la carretera con sangre en la cara y una macana en la mano: Valeria Guzmán. Los otros policías comenzaron a moverse con duda. Unos querían acercarse, otros prepararse para intervenir, pero sus pasos se frenaban. No solo por miedo físico, sino porque sabían que esa mujer no estaba teniendo un ataque de locura. Estaba respondiendo. Y esa respuesta no era cualquiera. Era un castigo a la injusticia que habían dejado pasar por mucho tiempo. En segundos, el dominio del lugar cambió de manos. Ya no era Méndez quien tenía el control. Ahora todas las miradas estaban en la jefa. Incluso los que no entendían qué pasaba podían sentir que algo había cambiado. No era una simple pelea. Era una batalla entre el poder corrupto y la verdad herida, y la verdad, por primera vez, estaba golpeando de vuelta. La cara sangrante de Méndez no era solo resultado de la violencia, era el símbolo del colapso de su arrogancia. Y Valeria, con el cuerpo temblando por la adrenalina, no retrocedió ni un centímetro. Solo se paró ahí, regulando su aire, mirando a los policías restantes. No para amenazar, sino para decirles una cosa: cualquiera que pelee con honor no puede ser conquistado por un uniforme. Y en esa tarde calurosa, en medio de la carretera llena, se había escrito una pequeña historia. Una mujer golpeada, sangrando, que peleó hasta que el tirano del camino cayó a sus pies. El caos se desató segundos después de que Méndez cayera. El cuerpo de su comandante yacía inmóvil en el asfalto. La sangre goteaba de su rostro.
La macana policial ahora estaba en manos de una mujer joven cuyo rostro también estaba bañado en sangre. Nadie hablaba. Pero la tensión era como un hilo delgado a punto de romperse. Los tres policías más cercanos a Valeria se miraron entre sí y empezaron a avanzar. No tenían plan. Solo los empujaba el instinto de que su compañero, su jefe, había sido herido. Pero detrás de esos pasos había miedo. No miedo a la fuerza de Valeria, sino a esa energía indefinible que irradiaba su actitud. Firme, tranquila y sin duda. Trataron de acercarse levantando las manos. Uno gritó, «Ya estuvo. Suelta el tolete». Pero sus voces no eran más que soplidos de viento para Valeria, quien ya se había transformado en algo diferente. Ya no era solo una camionera. Se había convertido en un símbolo que no se toca a la ligera. Valeria no esperó a que la tocaran. Sabía que cuando la autoridad se mueve por solidaridad institucional, la lógica deja de funcionar. No iban a escuchar explicaciones. Solo iban a someterla. Así que cuando uno de ellos intentó quitarle la macana, Valeria dio un paso al frente. El tolete, aunque ligero, golpeó duro en el pecho de uno de los policías, justo en las costillas. El hombre se fue para atrás, jalando aire con dolor. El segundo intentó doblarle el brazo por la izquierda. Pero un contraataque aterrizó en su hombro, haciéndolo caer con un gemido fuerte. El tercero apenas alcanzó a levantar la mano cuando la macana golpeó su pierna, haciendo que su cuerpo se tambaleara y cayera de rodillas. Valeria no se detuvo. No dio tregua. Sus ataques no eran al azar. Sabía dónde pegar para tumbar sin matar. En segundos, tres policías que se acercaron ya estaban en el suelo, quejándose, sin agallas para levantarse. Otros dos policías, más jóvenes y que se veían dudosos desde el principio, finalmente se animaron a avanzar con caras tensas. Trataron de rodearla, esperando atraparla por los dos lados. Pero otra vez se equivocaron. Valeria saltó a un lado con agilidad, girando el cuerpo mientras balanceaba el tolete hacia la cabeza de uno de los jóvenes. Se escuchó otro golpe seco seguido de un grito corto. El policía cayó al instante, cubriéndose la cara con las manos. El último se quedó parado, rígido, sin atreverse a atacar más. Pero antes de que pudiera huir, Valeria se le acercó, lo agarró de la solapa del uniforme y lo miró profundo a los ojos. Si quieren ser protectores, protejan a la gente. No sean ladrones con placa, dijo suave pero claro, antes de soltarlo y empujarlo hasta que cayó sentado en el asfalto. Ninguno de ellos se atrevió a tocar esa macana otra vez. Nadie se atrevió a tocar a Valeria. A sus ojos, ya no era solo una mujer valiente. Era una advertencia. Mientras tanto, la multitud que miraba desde lejos empezó a acercarse. Algunos grababan con sus celulares. Otros susurraban con incredulidad. Acababan de ver algo extraordinario. Una mujer trailera, sangrando, parada sola, había derrotado a 5 policías en menos de un minuto. No hubo celebración de parte de Valeria, no hubo gritos de victoria. Solo se quedó parada en medio del camino, sujetando la macana, respirando, con la vista al frente. A su alrededor, los policías estaban tirados. Unos gemían, otros callaban mirando al suelo. Méndez seguía tirado, inconsciente, convertido en el símbolo de la destrucción de una arrogancia que parecía invencible. Y en medio de la carretera, bajo el sol que picaba, un nombre se escribió invisible en el aire: Valeria Guzmán, la mujer que peleó contra el sistema y ganó. El aire seguía caliente, el polvo flotaba sobre el camino que había sido un campo de batalla desigual. Pero ahora todo estaba en silencio. Los policías que antes se paraban con tanta seguridad en su poder, ahora estaban en el suelo sin voz. El tanque Méndez, el más temido de los retenes ilegales, seguía ahí tirado. Su cuerpo pesado no se movía. Su cara estaba hinchada por la furia del tolete que él mismo solía usar para asustar al pueblo. Valeria Guzmán estaba parada en medio de todo eso. No con orgullo, no con soberbia. No levantó las manos, no vitoreó. Solo se quedó parada en silencio,
asegurándose de que nadie más intentara detenerla. Asegurándose de que no hubiera más amenazas. Su respiración seguía pesada, la sangre aún corría de su nariz, pero sus ojos seguían fijos, encendidos y honestos. Miró una por una las caras de los agentes. No para insultarlos, sino para recordarles. Hoy habían sido derrotados no por la violencia, sino por la firmeza de espíritu. Los pasos de Valeria fueron lentos pero seguros. Pasó por encima de los cuerpos en el suelo. La macana seguía en su mano. Se acercó a su camión amarillo que esperaba en la orilla, como un testigo mudo de la pelea. Con una mano, abrió la puerta de la cabina. Su mano temblaba un poco por las heridas y el cansancio. Pero no mostró dolor. Subió, se sentó tras el volante y puso la macana en el asiento del copiloto. No tuvo tiempo de limpiarse la cara. La sangre goteaba en su mejilla. Su camiseta negra estaba mojada en el pecho y las mangas. Pero nada de eso importaba. Metió la llave, la giró despacio y el sonido del motor del camión volvió a rugir. No era un rugido cualquiera, sonaba como el eco de la victoria de una mujer que se negó a ser silenciada. El camión se movió despacio, dejando atrás a la multitud que seguía pasmada. Nadie se atrevió a detenerla, nadie pudo decirle nada. Todos miraban con asombro, miedo y respeto. Ella no dijo nada más. Ni una sola palabra salió de su boca, pero su silencio habló más fuerte que cualquier grito. Su silencio fue una declaración firme de que la valentía no siempre viene de la fuerza muscular, sino de un corazón que no se deja romper. Valeria aceleró hacia su destino original, llevando los abarrotes a San Juan del Río como debía ser. Como si no hubiera pasado nada. Pero detrás de su cara fría había una herida que acababa de abrir, no en un cuerpo, sino en el sistema. Había humillado al poder intocable. Había mostrado que la ley se puede combatir cuando es injusta. Y más que eso, había dejado un mensaje que no se borraría fácilmente. Cualquiera que se pare firme por la verdad, aunque esté solo, puede ganar. La gente que vio aquello no lo olvidaría. Habían grabado, anotado y guardado el momento en su memoria. Los videos amateurs de los celulares empezaron a circular junto con los rumores. Una trailera se enfrentó a un retén. Golpeó a todos los policías, tumbó al comandante. Pero fuera de todos los chismes, había una cosa segura. La valentía de ese día había dejado una huella que no se borraría de la historia de esa carretera. No por la violencia, sino por el valor de enfrentar la injusticia que siempre se consideró normal. A plena luz del día, en medio del tráfico, una mujer que solo quería entregar comida había sacudido los cimientos de la tiranía con un tolete, una voluntad y una herida. Y ese camión amarillo se alejó despacio llevando más que carga.